invitado ya. Ya está con nosotros el doctor Esteban Ron Castro para que ustedes puedan avanzar precisamente. Ceci, ¿quieres avanzar? Justamente aperturar la entrevista con este experto en materia constitucional a quien saludamos en Quito. Cecilia. ¿Cómo está, Esteban? ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería, antes de comenzar con nuestro tema lleno, preguntarle, porque el día viernes, cuando se acababa nuestro programa, conversábamos sobre la importancia de tal vez retomar el porte de armas en los ciudadanos debido a la crisis de violencia que estamos atravesando en el país. Y me gustaría saber su opinión como jurista. ¿Qué opina de que los ciudadanos nuevamente tengamos esta oportunidad? Buenos días, Cecilia. Gracias por la invitación. Excelente inicio de semana. Bueno, el tema del porte de armas, recordemos que todavía está permitido en el Ecuador siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el decreto ejecutivo y el reglamento respectivo a raíz del decreto ejecutivo a través del cual Guillermo Lasso así lo provinió, ¿sí? De hecho, los procesos para generar el porte de armas, que es el examen psicológico, el examen práctico, la inscripción de las armas en los regímenes militares, el tema de las municiones, los requisitos de las municiones, la compra-venta de las municiones, todavía siguen vigentes. Sin embargo, yo siempre he sido del criterio de que para tomar este tipo de decisiones se requiere de análisis cualitativos y cuantitativos de qué es lo que supondría esto bajo esquemas prospectivos. ¿A qué me refiero de esto? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas armas hay o qué tipo de armas van a ponerse en disponibilidad de los ciudadanos ecuatorianos? ¿Qué tipo de uso se les va a dar? ¿Cuáles van a ser las limitaciones? ¿Cómo se va a controlar de segunda forma, es decir, en segundo nivel, el uso de estas armas? Y además, ¿el sistema judicial está preparado como para solventar casos en los cuales por defensa propia existan, en este caso, fallecimientos por uso de armas? Todo esto es como aterrizar un mega avión en el aeropuerto Loja. Y siempre lo digo así a mis alumnos. Es una institución jurídica tan fuerte, tan grande, en la que alrededor de la misma existen tantos derechos propios y de terceras personas, que se requiere de una preparación general del espacio, en este caso, sistema jurídico ecuatoriano, y de un tema de cultura de las personas, para poderlo asimilar. Yo no considero que sea una de las soluciones debido, en primer caso, como les decía, el tema tramitológico es gigantesco en el Ecuador, es muy largo. No se tiene certeza de cómo realizar los exámenes y demás. Segunda cosa, una vez con los permisos no se sabe cómo se va a actuar. Y el tema de la preparación del sistema judicial. Para mí todavía no estamos en un esquema en el cual podamos utilizar esto como un escudo de defensa para temas de seguridad. Creo que los mecanismos de prevención de seguridad vienen desde otras bases, es decir, son problemas estructurales, pero que no se van a contener con el porte de armas. Yo la verdad es que entiendo completamente la postura y por lo general no llegaba a pensar en la necesidad de que los ciudadanos volvamos pues a tener la oportunidad de defendernos con nuestras propias manos de cierta forma, sobre todo en un contexto donde el sistema judicial nos va a señalar mucho más fuerte. Sin embargo, ¿cuál sería una solución más integral, pero en un corto periodo de tiempo, porque las cifras siguen aumentando? A ver, yo creo que lo que nos ha faltado en el Ecuador, yo no soy experto en seguridad, Cecilia, te voy a hablar desde la administración pública, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede respecto a la administración pública? Creo que nosotros hemos tenido esfuerzos incipientes respecto a temas de prevención de seguridad y de contención de seguridad, pero estos esfuerzos que se ha tenido a través de varias instituciones gubernamentales, de varios organismos de la administración pública y de varios gobiernos, contando inclusive desde el gobierno de Rafael Correa, Moreno Lasso y ahora Daniel Noboa, ¿sí? Creo que en primer lugar tienen que dejarse de lado cualquier tipo de tiendas o contiendas políticas. Creo que ese es el aspecto número uno para temas de seguridad. Si quieren utilizar este tipo de estrategias a la Bukele, como lo que hemos visto que va la tendencia latinoamericana, en primer lugar se tiene que dejar de lado este tema de la contención política, es decir, ubicar esto como un tema de atacar a un gobierno u otro gobierno, entonces lo vuelves eminentemente técnico, de administración y de contención. Primera fase, el diagnóstico real. Nosotros en el Ecuador lamentablemente no tenemos los datos, nuevamente insisto siempre con esto, cualitativos y cuantitativos, de cómo está distribuido en este caso los GDOs, de cuáles son las prácticas, de dónde son los lugares calientes y demás. Existe información, es información reservada, pero la información es dispersa, es muy dispersa. Tanto así que imagínate que para
justificar los estados de excepción, en este caso por conmoción interna y seguridad en el Ecuador, se han utilizado estadísticas del Inside Crime, que vienen a ser estadísticas internacionales. Entonces, tener la data. Yo sé que no tenemos tiempo para esto, pero en la administración pública hay paralelismos, es decir, se puede ir trabajando poco a poco desde diferentes ámbitos. Entonces, tener los datos. Una vez con la información, tengo que hacer un esquema de distribución de atribuciones y funciones. ¿A qué se puede dedicar las Fuerzas Armadas? ¿A qué se puede dedicar la Policía Nacional? ¿A qué se puede dedicar el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud, etcétera? Y después, con esos rumbos claros, creo que es hora que en el Ecuador exista ya un gabinete interministerial o interinstitucional, en este caso de combate a los GDOs o en este caso de temas de seguridad. Eso por un lado en cuanto a la administración pública. Y por otro lado, eso sí también compete en el ámbito de la experticia personal, creo que el tema de la intervención en el sistema judicial es absolutamente necesario. El sistema judicial ha colapsado, no es lejano al conocimiento, de que no existen las garantías respectivas en este caso, ni para procesados, ni para actuarios del sector justicia, cuando se tratan el tipo de casos de seguridad. Entonces, creo que una intervención, yo lo hablaba con colegas la semana anterior, una declaratoria del sistema judicial en emergencia nuevamente, una reevaluación de todos los servidores judiciales, al menos de primera línea, los de Corte Provincial luego, bueno, Corte Nacional es más complicado, pero eso, yo creo que esas son las bases de los posibles seguimientos y en este caso contenciones en materia de seguridad. Y no está mal utilizarlos para los comparados también. O sea, si es que funciona una estrategia a la Bukele, no sé, a lo Paraguay, a lo Uruguay, donde se ha hecho esta contención, se la puede utilizar siempre que haya un proceso de adaptación a nuestra realidad. Desde el punto de vista constitucionalista, ¿cómo se podría dar esa adaptación? A ver, no es un tema de hacer cambios constitucionales, no va por ahí. La Constitución como una norma programática, lo que te hace, Cecilia, es dar, en primer lugar, la independencia de funciones dentro de la estructura del Estado, y sobre la base de esa estructura del Estado, cuáles son las competencias y atribuciones, es decir, cuáles son los límites de actuación. Recordemos que nuestra Constitución ya fue reformada vía consulta popular, en la que ya no se requiere pues el esquema del estado de excepción para hacer un esquema colaborativo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional en estados de excepción. Partamos desde ahí, ¿no? En el tema de la Constitución, yo creo que ya no se puede tocar más en materia de seguridad. Claro, algunos colegas me van a decir tal vez abrir para que hayan bases extranjeras, tal vez cambiar, en este caso, la estructura de la función judicial, ya no tener un consejo de la judicatura y demás, pero esas son fórmulas de la administración pública. Y son fórmulas, además, que tienen que estar secuenciadas, es decir, tienen que estar en función de lo que se requiere como el Estado. Más o menos es como que tú intentes, en el caso de hacer una reforma constitucional no integral, tú intentes poner componentes de una computadora Mac en una PC, básicamente es eso. Entonces, si tú empiezas a tocar mucho la Constitución para efectos aislados, se te rompen otro tipo de esquemas. Entonces, yo no creo que constitucionalmente se requiera de un mayor cambio, porque bajo el arte de gobernar está bajo las estructuras que nosotros tenemos. Y en este caso te digo, si se quiere intervenir en la función judicial constitucionalmente hablando, yo creo que ya es hora de una declaratoria de estado de emergencia, como los que se hizo hace muchísimos años, y hacer una reevaluación, en este caso, del personal. Muchísimas gracias, Esteban. Ramiro. Esteban, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Hola Ramiro, ¿qué tal? Perdón, una gripe. Tranquilo, no se preocupe, estamos en época de gripes, tranquilo. Esteban, yo quiero hacerte una pregunta estrictamente jurídica, creo que te voy a sacar fuera del tema, pero la pregunta va. Se aprobó una ley que tenía vigencia hasta el 28 de febrero y el reglamento se aprueba el 3 de marzo. ¿Puede aplicarse la ley? Me refiero a la ley de alivio financiero que tenía vigencia hasta el 28 de febrero y el reglamento para su aplicación se emite el 3 de marzo. Si la ley no está vigente, el reglamento, ¿qué pasa? ¿Lo accesorio sigue la suerte de lo principal? En técnica legislativa, ya lo has dicho tú, la ley de alivio financiero justamente tuvo vigencia hasta hace 10 días. El reglamento podría mantenerse vigente, Ramiro, en temas, y si es que este tiene alguna disposición transitoria,
o alguna disposición general para hacer el cierre previo de ciertas cosas que la ley de alivio financiero tuvo de manera operativa, ¿sí? Pero de ahí, en la parte sustancial, el reglamento, si tienes un reglamento a la ley, en el cual, y la ley ya no está vigente, ya no sirve, porque es un reglamento a la ley, ¿sí? El tema, la analogía que tú haces respecto de los bienes jurídicos de lo accesorio sigue lo principal, es correcto. Sin embargo, habría que revisar, querido Ramiro, si es que este reglamento o la ley no tuvo alguna disposición transitoria en la cual, para cierre de procesos, podría mantenerse vigente. Te pongo ejemplos que hemos tenido en el Ecuador. Por ejemplo, justamente en las disposiciones y leyes tributarias, muchas veces han salido los reglamentos, o en este caso los protocolos o los instructivos por parte del SRI después de que inclusive terminó la vigencia de un determinado tributo. ¿Y qué se han hecho en con estas resoluciones del SRI? Mantener todavía ciertos esquemas administrativos que le permiten, en este caso a la administración tributaria, cerrar procesos hacia atrás. Entonces el reglamento no va a estar vigente en la parte sustancial, ni en la que modula las relaciones jurídicas, pero si por ahí hay alguna disposición transitoria en la cual se establece algún cierre de proceso operativo, podría mantenerse vigente por un tiempo determinado que lo tiene que mantener igual el propio reglamento Ramiro. Perfecto, clarísimo. Déjame darle la bienvenida a nuestros compañeros que se integran desde ya a la mesa de diálogo. Jaime Velázquez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Ramiro? Buenos días con todos. La verdad es que es un placer estar aquí y no sé si te doy los buenos días, queridos amigos. Esteban, por favor, Carla, buenos días. Buenos días. Sí, Jaime, por favor. Gracias. Esteban, tengo que hacerte esta pregunta porque recientemente el Tribunal Contencioso Electoral acaba de rechazar, digamos, o ratificar la sentencia a la vicepresidenta, Verónica Abad, en la cual lo que dicen es que pues, obviamente pierde sus derechos políticos durante 2 años. ¿Qué pasa entonces ahora? O sea, en estos momentos la vicepresidenta, al no tener derechos políticos, ¿significa que no puede ejercer su cargo? ¿O realmente cuál es el tema final? A ver, en primer lugar hay que conocer, Jaime, y buenos días, el estatus de lo que acontece en el Tribunal Contencioso Electoral. El fin de semana previo, la señora Verónica Abad, la vicepresidenta, puso un recurso de aclaración y ampliación de la sentencia que justamente quitaba los derechos de participación política, suspendía los derechos de participación política por 2 años. Evacuado este recurso, Verónica Abad tiene 3 días para presentar una apelación. Hasta el día viernes o el día sábado, no recuerdo cuál día con exactitud, ya se le notificó a ella con la ampliación. Es decir, ella tendría hasta hoy o mañana para presentar la apelación, ¿sí?, a esta sentencia que suspende sus derechos de participación política. El Tribunal Contencioso Electoral, Jaime, tiene una dinámica diferente. Apenas se presentan las apelaciones, el juez, en este caso que dictó la sentencia, el juez Ortega, tiene que conceder la apelación de manera automática, no es que hay una calificación, se concede la apelación. Y desde ese momento los efectos de la sentencia que suspende los derechos políticos dejan de, perdón la cacofonía, tener efecto. Es decir, se suspenden los efectos de, en este caso, la suspensión de los derechos de participación política hasta que se resuelva en apelación el fondo del asunto. Una vez que la sentencia ha sido conocida, apelada, es concedida la apelación. Con la apelación se va a sortear un nuevo juez que va a conocer la causa. Un juez, en este caso, que va a hacer un proyecto de sentencia para que sea conocida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que sucede con esta sentencia? Pues tiene 3 caminos. Puede ser revocada absolutamente y le podrían devolver en este caso los derechos de participación política a Verónica Abad. Puede ser modulada, en este caso la sanción igual por el principio del non reformatum pejus, que es no se puede reformar una sanción para desfavorecer aún más, en este caso al administrado. Digamos que se podría modular y hacer algo más pequeña la suspensión de derechos de participación política, aunque ya está en el mínimo, que son 2 años. Y la otra es que se ratifique integralmente la sentencia. Con eso, y con esa resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, se le va a notificar a ella. ¿Cuánto tiempo se tiene en la apelación? 10 días, pero desde la aceptación. Es decir, yo creo que por ahí, recién a finales de esta semana, se tratará en el fondo el tema de la apelación. ¿Y qué es lo que puede pasar acá, Jaime? Que se pueden incidentar, en este caso, y se puede incidentar la apelación.
cómo se incidenta la apelación, con excusas y recusaciones de los jueces, principalmente recusaciones. Para ponerlo más claro, ¿recuerdas el caso de la denominada Liga Azul en el Tribunal Contencioso Electoral que demoró 8 meses? Sí. Fue justamente por los incidentes que se ponían a cada uno de los jueces. Cuando se les decía a los jueces, juez Esteban Ron, usted no puede conocer este caso, pero manifiesta amistad con Jaime Spratt. Entonces, eso es lo que puede suceder y demorar. Pero ahora hay un tema muy específico, ¿sí? Y ahí sí, con ética y transparencia, tengo que decir que yo no hice este análisis, sino lo hizo un colega, Aldrin Gómez, acá en Quito, quien hace un análisis de las últimas sentencias de la Corte Constitucional, y en la sentencia 2024-CN del 2025 de la doctora Daniela Salazar, en un punto muy claro, establece lo siguiente, y me voy a permitir leer. Jaime dice, se deja abierta, o sea, si se aceptara una hipótesis, se deja abierta la puerta para que una o un presidente o vicepresidente de la República sea suspendido o destituido por funcionarios públicos a través de una cantidad indeterminada de mecanismos, los cuales no están previstos en la Constitución. Según esta sentencia de la doctora Daniela Salazar Martín, no se podría destituir vía electoral a Verónica Abad, ni suspender en el ejercicio de su cargo. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿sí? Y es una sentencia de este año de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿O qué se vendría en este caso? Creo que con esta sentencia, esa sería la materia de apelación que tendría Verónica Abad para realizarla en estos días, y señalar que ella no puede ser suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral bajo ningún esquema, ya que tenemos en este caso una interpretación constitucional de norma constitucional que vendría a formar parte de este bloque, es decir, es parte ya de la Constitución. Entonces todavía está todo en indeterminación para ver si sus derechos de participación política están vigentes, Jaime. Clarísimo, Esteban. Le voy a dar paso a Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Eduardo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a Carla, a Cecilia, a Ramiro y a Jaime. Buenos días, Esteban, qué gusto de saludarte. Esteban, mañana pasa algo, mucha gente no le para bola a este tipo de cosas. Caramba, lamento el gripón que tienes, porque la gripe es una de las cosas más terribles que hay. Bueno, suponte tú, es que la gente no se da cuenta que mañana cambia la Corte Constitucional, 3 personas de la Corte Constitucional, como manda la ley, como se dispone. ¿Podría esto cambiar de aquí para adelante la forma en que la Corte Constitucional funciona? Porque todos sabemos que ha tenido un muy fuerte componente ideológico progresista. Cuando le tocó al presidente Lasso, las personas que entraron no venían directos, sabemos esa historia, dejémoslo allí. Más bien ¿podría cambiar el contenido de los contenidos en sentencias de la Corte, querido Esteban? Bueno, Eduardo, igual buen inicio de semana. Yo creo que no, y te digo por 2 componentes, que esto es parte de la composición de los tribunales constitucionales y cortes constitucionales bajo el modelo que nosotros tenemos, que es un modelo adaptado igual de mecanismos internacionales o de modelos internacionales. La Corte Constitucional ha generado tantas líneas, en este caso, tantas líneas jurisprudenciales, que se va autodeterminando su forma de actuar y se va determinando además los límites respecto de las resoluciones en cierto sentido. Dentro del nuevo esquema de jueces, primero, bueno, creo que tenemos que estar atentos al sorteo de quiénes serán los jueces que ya no continuarán, en este caso en la Corte Constitucional, de esa base de 6 jueces. Recordemos que los 3 últimos jueces que entraron, Joel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas, ellos no entran al sorteo, sino son los previos, los que entraron en la primera magistratura, donde estuvieron Daniela Salazar, el propio presidente Ali Lozada, Teresa Núquez, el doctor Herrería, y por ahí se me escapan 2 nombres más. Entonces, son de esos 6 jueces, 3 van a salir. Ese es el primer sorteo. Y creo que los nuevos jueces o los seleccionados, te voy a decir que conozco la trayectoria solo de uno de ellos, que en este caso es Jorge Benavides Ordóñez. Él se ha caracterizado por ser un catedrático, ¿sí? Que no tiene pues una línea ideológica determinada, definida. Igual la doctora Salgado Levy tiene cierta trayectoria académica al ámbito del arbitraje internacional, pero desconoces más allá de eso sobre la base de sus publicaciones,
sobre la base de su actividad académica, no llega a ser una determinancia de ideología. Yo creería que se le está dando demasiado rumor a este cambio de jueces de la Corte Constitucional por una dependencia gubernamental, es decir, porque son colocados o no por el gobierno. Yo creería que no. Obviamente el concurso tuvo su déficit, ¿sí? Tuvo algunas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, que sea la misma comisión calificadora la que haga en este caso los exámenes orales y demás. Se tendría que haber formado una comisión académica, pero a pesar de esto, la trayectoria de las personas que llegan a este tipo de magistraturas son evidentes, son manifiestas y son conocidas. Yo no creo que vaya a generarse en este caso un rompimiento de la línea de esta continuidad de la administración de justicia en materia constitucional, y tampoco creo que debería preocuparnos, porque es tan sellado el tema del cómo se toman las decisiones en materia constitucional, hay tanta línea jurisprudencial que esto va autorregulando a la propia institucionalidad. Y en ese sentido, Eduardo, va a ser bien complicado que los jueces tomen determinancias ideológicas. Ya hemos visto que sí, que la Corte Constitucional ha tenido ciertas decisiones, o en ciertas decisiones, una carga política que la hemos criticado, de hecho, sí, señor, en estos espacios y demás, pero creo que en todo sentido no tienes tu poder de decisión como juez solo, ¿sí?, en una indeterminación de tomar una decisión política que afecte erga omnes, es decir, que te genere efectos generales. Yo creo que más bien tenemos que estar en pasos tranquilos, ver cómo se desenvuelve y no darle mayor relevancia a un asunto que no tendría una incidencia política tan fuerte. Y coincido plenamente contigo, por eso lo pregunté, porque son nombres de gente que tiene mucho que perder, como yo siempre digo. Son gente con prestigio y no van a botar su prestigio por alguna tontería. Y me alegro y celebro que estemos en la misma onda, querido Esteban. Sí, Eduardo, como yo siempre les digo, quienes estamos dentro del mundo académico, cuesta tanto hacer tu carrera académica. Tienes nichos en los cuales, si no aprovechaste una oportunidad, no se te genera el siguiente paso, que tirarlo por la borda es súper complicado, ¿sí? Y perder este tipo de espacios ahora, que en general la situación país es difícil en cuanto al empleo, sino que además la continuidad en los institutos de educación superior, en las universidades, es tan compleja que tú no te puedes salir de esos esquemas, ¿sí? Y en este caso, los 3 nuevos jueces, Salgado, Benavides Ordóñez y Terán, tienen una trayectoria académica. Entonces, también eso es otra fortaleza, ¿no? La propia academia te puede criticar. Entonces, bien complicado, porque también a futuro, en 3, 6 o hasta 9 años, tú sales de la magistratura y ¿a dónde regresas? Claro. Sí, entonces, sí, yo creo que es demasiada exacerbación. Hubo cosas criticables dentro del concurso, sí. Yo personalmente lo critiqué también, pero hay que fijarse en la institucionalidad en este caso. Y creo que hay procesos trascendentales que la Corte va a tener que resolver a futuro, que ahí se verá este tipo de situaciones, Eduardo. Muchas gracias, querido Esteban. Te mando un abrazo grande y seguiremos conversando, ¿ok? Muchas gracias a ustedes. Excelente inicio de semana. Un abrazo a todos. Muy bien. Saludando a Carla Escobar esta mañana. ¿Cómo estás, Héctor? Gusto de saludarla. Buenos días. Muy bien, ahí estuvo Esteban Ron. Vamos a ir al corte viendo Osvaldo Morales.